Imagina que estás en un pasillo oscuro, el frío cala hasta los huesos y el silencio pesa más que cualquier grito. Tus pasos resuenan contra las piedras frías, y al final, una puerta sellada bloquea el aire podrido que escapa de dentro. Sientes un olor dulce y pegajoso, como si algo dulce estuviera pudriéndose lentamente bajo capas invisibles. Un guardia, pálido y tembloroso, te lanza una mirada perdida, como si hubiera visto demasiado, y se aparta sin decir palabra. Desde dentro, un murmullo apenas audible. Palabras sin sentido, susurros de un hombre que habla a un cuerpo que no responde. Pasas la mano por la puerta, la madera parece vibrar bajo tus dedos, como si esa prisión escondiera algo vivo y muerto a la vez. A lo lejos, escuchas un nombre repetido en la oscuridad, Mariamne. Un nombre cargado de órdenes secretas, de celos que destrozaron un reino. Un nombre que esconde la condena y el abismo de un hombre que mató para poseer. Y ahí está el rey. Descalzo. Roto. Gritando a la nada. Su reina no está viva, pero la mantiene prisionera en miel, encerrada en un silencio que ningún sepulcro le dio. No sabes si la puerta soportará la próxima vez que él golpee. No sabes cuánto tiempo aguantarás ahí dentro. Solo sabes que ya no hay retorno. El abismo te espera. Si este tipo de historias, duras y reales, sacuden tu percepción del pasado, suscríbete a Sombras del Medievo. Aquí no hay leyendas ni cuentos bonitos, solo la verdad que pocos se atreven a contar. Herodes no lo venció un ejército. Lo venció el cuerpo frío de una mujer que ya estaba muerta. Durante semanas, se negaba a comer. Gritaba su nombre en mitad de la noche. Caminaba descalzo por los pasillos del palacio, hablando con la nada. A veces se detenía frente a las puertas selladas. Y murmuraba, como si dentro de aquella cámara no estuviera el cadáver descompuesto de su esposa, sino una reina dormida. Su reina. Su trofeo. Lo que no decía, lo que nadie se atrevía a decir, era que él mismo había ordenado matarla. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que hizo después, cuando su cuerpo quedó sin vida y el silencio llenó el lecho real. Porque Herodes no la enterró. No la honró. La conservó. Sumergida en miel. No como símbolo de amor eterno, sino como un acto final de posesión. Herodes I, rey de Judea, fue llamado el Grande por las ciudades que levantó con impuestos ajenos, por los templos reconstruidos con dinero romano y por las fortificaciones que nadie pidió. Pero ningún título ni ninguna piedra escondieron lo evidente. Herodes no fue un monarca glorioso. Fue un hombre que nunca fue aceptado. Y por eso, se dedicó a destruir todo lo que no pudo controlar, incluyendo a la única mujer que alguna vez dijo amar. Esto no es una historia sobre política. Es una historia sobre la podredumbre del poder, y sobre cómo el amor puede convertirse en prisión. Pero primero, hay que entender al hombre antes del cadáver. Porque Herodes no nació monstruo. Lo convirtieron. Herodes no nació para gobernar. Nació para ser despreciado. En una Judea rota entre la religión, la sangre y la intervención romana, Herodes era una anomalía que molestaba a todos. Hijo de Antípatro el Idumeo, un consejero oportunista que supo arrimarse al poder de Roma, su linaje era mixto, impuro. Su madre era árabe. Su sangre no descendía de David. Y eso, para el clero judío, lo convertía en un usurpador. Pero Roma lo necesitaba. Y Herodes lo sabía. En el año 40 a.C., mientras Judea se desangraba entre facciones, el Senado romano decidió que ese joven brutal, obediente y sin raíces profundas en ninguna facción local, era el hombre adecuado. Lo proclamaron rey de los judíos, un título que no significaba nada para Jerusalén, pero que le daba carta blanca para entrar con legiones y aplastar cualquier resistencia. En el 37 a.C., lo hizo. A sangre y fuego. Tomó el trono. Pero no el respeto. Porque un título impuesto por Roma no le daba el derecho a gobernar sobre un pueblo que lo consideraba pagano. Herodes lo entendía, y por eso, necesitaba algo más valioso que cualquier decreto imperial. Necesitaba sangre. Sangre real. Sangre asmonea. La sangre de los últimos verdaderos reyes sacerdotes de Judea. Y ahí entró ella. Mariamne I, nieta de Hircano II, sumo sacerdote. Princesa por derecho. Mujer de belleza extraordinaria y linaje sagrado. Herodes no la eligió por deseo. La eligió por estrategia. Porque si Mariamne compartía su lecho, entonces él podía compartir su corona. Y durante un tiempo, pareció funcionar. El pueblo murmuraba, sí, pero empezaba a aceptarlo. Lo veían a su lado. Lo veían con ella. El matrimonio era la prueba visual de que el linaje davídico y el poder romano podían convivir en el cuerpo de sus futuros hijos. Pero no había paz dentro del palacio. Ni mucho menos dentro de él. Porque Herodes no podía amar lo que no podía controlar. Y Mariamne, desde el primer día, no fue una esposa sumisa. Fue una reina. Hermosa. Inteligente. Distante. Eso lo enloquecía. Él la perseguía con la mirada cuando hablaba con los sirvientes.
Se irritaba si ella tardaba en responder. Y cuando debía viajar a Roma o atender asuntos fuera de Jerusalén, no podía dormir pensando en quien la miraría, en quien la tocaría, en quien respiraría el mismo aire que ella. Entonces, tomó una decisión. Una de esas decisiones que no se anuncian, pero que marcan el comienzo del abismo. Antes de partir a Roma, dejó órdenes secretas. Si moría en el camino, Mariamne debía ser ejecutada. Porque si él no podía poseerla en vida, nadie más debía hacerlo. Esa orden lo revela por completo. No buscaba amor. Buscaba propiedad. Y lo que uno posee, se destruye cuando ya no obedece. Cuando regresó, la semilla ya estaba plantada. Y lo que vino después fue peor de lo que nadie imaginó. ¿Qué harías tú para no perder lo que crees tuyo? Deja tu respuesta en los comentarios y forma parte de esta conversación que desentierra lo que otros quieren enterrar. No hubo traición. No hubo pruebas. Solo hubo celos. Y miedo. Herodes regresó de Roma esperando una esposa sumisa y agradecida. Pero Mariamne no lo recibió con lágrimas ni reverencias. Lo recibió con la misma frialdad de siempre. Con ese silencio que para él era humillación. Ese silencio era insoportable. Y entonces vinieron los rumores. Que ella lo despreciaba. Que se burlaba de él en privado. Que se acostaba con uno de sus eunucos. Que planeaba huir. Que lo quería muerto. Nada de eso fue confirmado. Pero Herodes no necesitaba verdad. Solo necesitaba excusas. Su hermana Salomé, una mujer despiadada, experta en intrigas palaciegas, y su madre Cipros, convertida en sombra venenosa, aprovecharon el momento. Alimentaron su paranoia. Lo empujaron al abismo con susurros. Te odia. Se ríe de ti. Va a matarte. Y Herodes les creyó. Porque quería creerles. En el año 29 a.C., Mariamne fue arrestada. El juicio fue una farsa. El cargo, conspiración. El castigo, muerte. Flavio Josefo, que vivió apenas una generación después, lo deja claro. Herodes estaba dividido. Pero su miedo era más fuerte que su deseo. Y cuando ordenó la ejecución, no tembló. Solo esperó. Mariamne fue decapitada. Probablemente tenía entre 25 y 30 años. Era joven. Hermosa. Madre de varios hijos. Y ya estaba muerta. Dicen que no gritó. Que no imploró. Que caminó hacia la muerte como una reina, sin mirar atrás. Pero Herodes sí miró. Miró todo. Y cuando su cabeza cayó al suelo, algo dentro de él se rompió. No fue remordimiento. Fue vacío. Lo que siguió fue una caída libre, sin retorno. No comía. No dormía. No se bañaba. Gritaba su nombre en mitad de la noche. La buscaba por los corredores, como un niño perdido en su propio palacio. Regañaba a los sirvientes si no le respondían cuando preguntaba dónde estaba Mariamne. El cuerpo ya no estaba visible. Pero para Herodes, ella no se había ido. Y entonces, hizo algo que ni sus enemigos pudieron entender. Ordenó conservar su cadáver. Pero no en un sepulcro. No en una tumba real. No en el desierto. La conservó en miel. El rey que construyó ciudades enteras. El rey que doblegó sacerdotes. El rey que aplastó rebeliones. Ahora hablaba con un cadáver embalsamado. Un cadáver que él mismo había mandado matar. Y ese fue solo el principio del descenso final. Si esta historia te golpeó tan fuerte como a nosotros, dale like y compártela. Que nadie olvide que el poder muchas veces se construye sobre cadáveres y silencios. Sellaron la cámara. No con mármol, no con incienso. Con silencio. Y con miel. No era una metáfora. Era una técnica real. Antigua. Documentada. La miel, al ser altamente ácida y antibacteriana, podía detener la descomposición del cuerpo humano por meses, incluso años. Plinio el Viejo lo menciona en su Historia Natural. En ciertas culturas del Cáucaso y Asia Menor, se usaba para conservar cadáveres como reliquias. Incluso se dice que el cuerpo de Alejandro Magno fue transportado dentro de un sarcófago lleno de miel líquida tras su muerte en Babilonia. Herodes no lo hizo por ritual, ni por tradición. Lo hizo por posesión. Y lo más brutal es que lo hizo en secreto. La habitación estaba prohibida. Ningún sirviente podía entrar. Solo él tenía la llave. Durante semanas, quizás meses, entraba solo. Se sentaba a su lado. Le hablaba. Le contaba lo que ocurría en Judea. Le preguntaba si lo perdonaba. A veces lloraba. A veces reía. Pero ella no estaba ahí. Solo quedaba su forma. Su carne inerte. Su dulce olor artificial. Nicolás de Damasco, filósofo y cronista que vivió en la corte de Herodes, fue quien dejó por escrito el dato. Sin adornos. Sin dramatismo. Herodes mandó conservar el cuerpo de Mariamne en miel. Y luego vinieron las especulaciones.
Autores bizantinos posteriores, ya en la Edad Media, retomaron esa historia y la deformaron. Dijeron que Herodes mantenía relaciones con el cadáver, que lo vestía, que dormía junto a él, que lo colocaba sentado en un trono, como si siguiera gobernando a su lado. ¿Pruebas? No hay. ¿Fuente directa? No. Pero lo que está claro, y confirmado por Flavio Josefo, es que Herodes no permitió que nadie la enterrara, que hablaba con su cuerpo, que no dejaba que sus hijos se acercaran, que le ordenaba a los sirvientes limpiar los pasillos cercanos con vinagre, para que no entraran los olores de la descomposición. Y aún así, entraban, porque la miel no detiene la muerte, solo la disfraza. Y lo que Herodes hizo, no fue un gesto de duelo, fue un acto de control absoluto, una extensión de su poder hasta el más allá. Quiso que Mariamne lo acompañara incluso muerta, que no escapara, ni en vida, ni en podredumbre. Mientras tanto, Judea se deterioraba, las revueltas crecían, los enemigos se multiplicaban, y Herodes, en lugar de gobernar, se encerraba con un cadáver bañado en azúcar. Esa es la imagen que Roma no quiso mostrar, la del rey vencido no por ejércitos, sino por sus propias decisiones. Cuando finalmente soltó el cadáver, ya era tarde, tarde para sepultarla, tarde para salvarse, tarde para reinar. La muerte de Mariamne no lo liberó, lo encadenó. A partir de ese momento, Herodes se convirtió en una sombra paranoica, un anciano envuelto en túnicas de oro que temblaba ante la mirada de sus propios hijos. Ejecutó a uno, luego a otro, y finalmente a un tercero. 3 de sus hijos fueron asesinados por orden directa, acusados de conspirar. No había pruebas, solo miedo. Incluso el emperador Augusto, que no solía opinar sobre asuntos internos de Judea, dijo una frase que sobrevivió siglos: es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Porque ni los animales impuros eran tratados con tanto desprecio como su propia sangre. Herodes se enfermó, no de una sola cosa, sino de todo al mismo tiempo. Flavio Josefo detalla su agonía con crudeza: fiebre, dolor abdominal, llagas internas, gangrena en los genitales, alucinaciones, espasmos, olor a carne podrida. Ningún médico pudo aliviarlo. Ningún sacerdote pudo calmarlo. Ningún hijo quiso acompañarlo. Murió solo, gritando, pudriéndose lentamente en una cama que ya no era real, porque en su mente seguía junto a ella, junto a Mariamne, la mujer que mató, la mujer que convirtió en reliquia, la única figura que nunca pudo someter del todo. Y cuando cerró los ojos por última vez, Judea no lloró, ni sus hijos, ni Roma, ni el templo. Quedaron sus monumentos, sus fortalezas, sus estatuas, pero también quedó la historia de un rey que quiso eternizar a una mujer que no lo amaba, de un tirano que conservó un cadáver como si pudiera detener el tiempo, de un enfermo que confundió poder con afecto, y que murió devorado por la misma miel con la que quiso disfrazar su crimen. Ahora míralo bien, ese es Herodes el Grande, el rey que construyó el segundo templo de Jerusalén, y que se pudrió suplicando perdón a un cuerpo que nunca respondió. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? No está tan lejos de nosotros, porque el deseo de poseer, de controlar, de congelar lo que debería morir, no desapareció con él. Hoy sigue vivo, en relaciones donde el amor se convierte en prisión, en hombres que dicen amar, pero destruyen, en culturas que confunden respeto con obediencia, en sistemas que endulzan el cadáver de lo que ya está podrido, solo para que siga pareciendo digno. Herodes no fue el primero, tampoco fue el último. Herodes amó a Mariamne como un verdugo ama su hacha. El poder se construye sobre ruinas. Las coronas no pesan por el oro, sino por las almas que aplastan. Herodes quiso detener el tiempo con miel y cadáveres, pero la muerte no se detiene. Solo se transforma en un eco sordo, en un susurro que grita en las paredes vacías de un palacio sin amor. Tú también lo habrías hecho. Si el miedo te corroe, si la soledad te devora, si la única forma que conoces de amar es poseer. Pero la verdad sigue ahí, fría y amarga, nada puede sostenerse sobre la podredumbre. ¿De qué sirve gobernar un reino si tu propio corazón está muerto? ¿De qué sirve amar si ese amor se vuelve prisión? ¿Y cuánto de lo que llamamos poder no es solo un cadáver dulce que seguimos cargando? Este es el legado de Herodes, un hombre que murió sin amor, un rey que mató a su esposa para conservarla muerta, y un monstruo que nos recuerda que en cada gesto de control hay una trampa. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue. Ahora dime, ¿qué harías tú para no perder lo que crees tuyo? Deja tu pensamiento en los comentarios y únete a la conversación que no termina. Antes de irte, suscríbete para no perderte las verdades más crudas del pasado. Dale like, comparte esta historia y déjanos tu opinión abajo.
¿Crees que el poder y el amor alguna vez pueden coexistir sin destruirse? Te esperamos en los comentarios.